no sabe lo que está diciendo, gloria a Dios. No conoce todavía el Espíritu Santo, no conoce las misericordias de Dios. Amén. No conoce las promesas de Dios. O de plano, está mal en la cabeza. Amén. Tómese asiento un momento, gloria a Dios. Hoy nuestro tema entonces se titula ¿de quién es la voz que escucho? ¿De quién es la voz que escucho? Amén. Mire, yo estoy seguro que aunque usted tenga un corazón duro, un corazón de piedra, pero usted lee la palabra de Dios y usted busca de Dios, yo estoy seguro que alguna vez usted ha escuchado la voz del Espíritu Santo. Lo malo es que a veces no sabemos distinguir. Lo malo es que a veces no creemos que es el Espíritu de Dios hablando en nuestras vidas. Amén. Lo malo es que a veces no lo reconocemos. Pero lo peor de todo es que lo llegaremos a negar. ¿Sabe? El Espíritu Santo es el ser más sensible en todo el universo. El Espíritu Santo es el ser más amoroso en todo el universo. Y si nosotros lo negamos, la palabra de Dios dice que lo entristecemos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo vive. Aleluya. Mire, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, gloria a Dios, versículos a partir del verso 1, aleluya. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, a partir del verso número 1. Cristo vive. Aleluya. Así como está, gloria a Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, a partir del verso 1. Gloria a Dios. Dice la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo? ¿Recibisteis el Espíritu cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén. Aleluya, palabra. Mire, a veces hay gente que se cree religiosa, o más bien se hace religiosa. La palabra religión quiere decir costumbre. Amén. Y hay personas que se hacen religiosas. Hay personas que vienen a la iglesia, sea aquí o a otro lugar, por costumbre. Amén. A veces, mire, van por costumbre o van por curiosidad. Vamos a ver qué va a decir hoy el pastor. Vamos a ver qué va a haber hoy. Vamos a ver cómo van las hermanitas vestidas. Amén. Pero no lo hacen por curiosidad, no lo hacen por amor. Ni siquiera conocen a Dios. Decía hace un momento, hay quienes se atreven a decir todavía: Dios ya no habla. El tiempo de los milagros, el tiempo de las profecías, el tiempo de hablar en lenguas, con el tiempo de los hechos de los apóstoles. Muriendo el último de los apóstoles, se acabó la obra del Espíritu Santo. No se equivoque. El Espíritu Santo de Dios está aquí, y el Espíritu Santo también es Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona de Dios, que mal dicho es la tercera persona, porque deberíamos de decir: el Espíritu Santo es la gran primera persona de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 1, dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz de las aguas, del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién es el que está aquí desde el principio? ¿Quién es el que vino a ordenar todas las cosas? El Espíritu Santo.
El Espíritu Santo no estaba dentro de las personas. El Espíritu Santo venía con las personas o venía sobre las personas. El caso de Sansón. Sansón, un hombre, oiga, uno de los jueces más fuertes, más poderosos en la fuerza humana, gloria a Dios. Un siervo del Dios Altísimo, no era lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo venía sobre él y lo llevaba, lo movía, le enseñaba, le decía, lo guiaba. Pero Sansón no era lleno del Espíritu Santo. Los mismos apóstoles, aquel Pedro tan entusiasta, aquel Pedro tan emocionante, aquel Pedro tan dinámico, no era lleno del Espíritu Santo. Amén. Porque la palabra de Dios nos dice el mismo en el libro de los Hechos, capítulo número 1, aleluya, que Pedro, usted recordará que Pedro había fallado, Pedro había dejado a su Señor, es más, Pedro había llegado a blasfemar, ¿verdad que sí? Sin embargo, el Señor Jesús ya se lo había advertido. Pedro, el diablo, el enemigo, te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he pedido que tu fe no falte. Y dice la palabra del Señor, aleluya, Hechos capítulo 1, versículo número 6. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca saber a vosotros los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oye, pero no había esa gracia, no había esa unción y no había ese poder. Ya antes el Señor Jesús le había dado autoridad a los discípulos. Autoridad para ir y predicar el Evangelio, autoridad para reprender a los demonios y autoridad para sanar a los enfermos. Amén. Pero recuerden, lo vimos esto, creo que el domingo. Amén. El Señor Jesús le había dado a sus discípulos autoridad, pero todavía no eran llenos del Espíritu Santo. Por eso cuando el Señor Jesús iba a ser elevado al cielo después de haber ayunado, después de haber muerto y resucitado, después de presentarse por 40 días a sus discípulos con muchas pruebas indubitables, ahora les decía, no salgan de Jerusalén, aquí quédense, esperen a recibir al Espíritu Santo, porque Él es el que les va a enseñar, Él es el que les va a recordar, Él va a ser su amigo, Él va a ser su ayudador, Él va a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora la obra es del Espíritu Santo. Si usted ha leído la palabra de Dios, usted encontrará que en el Antiguo Testamento quien hablaba al pueblo, quien hablaba a los profetas, quien hablaba directamente era el mismo Padre Celestial. La Biblia nos enseña en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 3, capítulo 3, que el Señor Dios, dice, descendía y caminaba junto con Adán, junto con Eva, dice, al atardecer, a la puesta del sol. El Señor caminaba con ellos, amén. Tenía una relación íntima con ellos. Pero un pecado, una desobediencia, hizo que se apartara de ellos. Porque Dios es santo, 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 y no puede habitar en el pecado, amén. Pero era la obra directa del Padre. Dios se apareció a Abraham, amén. Dice la Biblia que Dios hablaba con Abraham. En una ocasión dice la Escritura que Lot, sobrino de Abraham, ya se había separado de él, ya vivía ahora Lot en Sodoma, y dice, Abraham estaba en su tienda de campaña, en su casa, y vio pasar 3 varones, y cuando los vio, él los conocía, porque desde antes Dios ya había hablado con Abraham. Desde el capítulo 12, Dios ya le había dicho a Abraham, sal de tu casa, sal de tu tierra y de tu parentela, ve al lugar que yo te mostraré, porque voy a hacer de ti una nación grande, voy a hacer de ti una nación poderosa, y van a ser benditas en ti todas las naciones de la tierra. Amén. Dios ya se había aparecido a Abraham para prometerle un hijo, un heredero. Dios ya se había aparecido a Abraham para decirle, yo te voy a bendecir, te voy a enriquecer. Amén. Yo te voy a
lo vio y le dijo: Moisés, Moisés. ¿Qué le dijo? Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. ¿Ven? Porque aquí está mi presencia. Den un aplauso, pues, se lo merece. Y dice la palabra de Dios que Moisés se inclinó, se humilló. Amén. Pero dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová estaba en la zarza. Yo digo, bueno, ¿era Dios o era el ángel de Jehová? Le voy a decir un secreto, y lo hemos comentado muchas veces. Cuando en el Antiguo Testamento la palabra de Dios nos dice el ángel de Jehová, se refiere al Señor Jesús, antes de tener un cuerpo como el nuestro de carne. Amén. Así que el Señor Jesús descendía. El Padre hablaba a través del Hijo, o el Padre hablaba directamente. Pero no se turbe, usted no quiere decir, ay, como que el Padre o el Hijo. Usted no se preocupe, porque Juan capítulo 1, verso 1, 2 dice la palabra de Dios: en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. El Verbo estaba con Dios. En el principio, el Padre y el Hijo eran uno mismo. Amén. Así que no se preocupe si era el Hijo, si era el Padre, si era el ángel. Es el mismo Dios que hablaba directamente a su pueblo. Pero déjeme decirle algo. La gloria de Dios es tan grande, la gloria de Dios es tan potente, la misericordia de Dios. Oiga, tenemos un Dios maravilloso, amén. Un Dios que hace lo que a Él le place, gloria a Dios. Y a Él le place por las cosas buenas porque Él es santo. Dice la palabra de Dios también en Génesis que Dios le dijo a Abraham: Abraham, sacrifícame a tu hijo. Sacrifícame a tu hijo. Te voy a mostrar en revelación un monte y quiero que vayas a ese monte y me sacrifiques a tu hijo. Abraham conocía a Dios. Abraham sabía que Dios era tan maravilloso, tan glorioso, que si él obedecía y sacrificaba a su hijo, Dios le podía revivir a su hijo. Amén. Dios le iba a dar la vuelta a su hijo. Amén. Y Abraham conocía a Dios. Óigame bien. Abraham conocía a Dios. De tal manera conocía a Abraham a Dios, que Abraham decía: este Dios que yo conozco es maravilloso. Es un Dios poderoso, glorioso. Es un Dios que me ama. Así es mi Dios. Abraham conocía a Dios. Y cuando Dios le dijo: sacrifícame a tu hijo, Abraham dijo: no hay problema, Señor. Yo sé que si yo te lo sacrifico, tú me lo vas a dar de regreso, porque este es el hijo de la promesa. Amén. Abraham lo sabía. Así que Abraham obedeció, porque Abraham amaba a Dios. Abraham conocía a su Dios lleno de amor y de misericordia. Y Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo. Lo ató, preparó la leña, lo acostó sobre la leña. Dice, y cuando ya estaba con su cuchillo listo para sacrificar a su hijo, dice: el ángel de Jehová descendió del cielo, mira así volando, y le dijo: Abraham, detente, no le hagas daño al muchacho. Oye, la misericordia de Dios, Dios siempre llega a tiempo, amén. No le hagas daño al muchacho. Dice: solamente quería probar tu fidelidad. Pero ahora he visto, ahora me doy cuenta que me amas, que tú sí confías en mí. Le dijo Dios: ya pasaste la prueba. Amén. Oye, ¿cómo amaba a Abraham? ¿Cómo conocía a Abraham a Dios? Que le creyó en él. Señor, si yo te sacrifico a mi hijo, tú me lo vas a dar de regreso. Y así fue, amén. Pero mire, cuando Dios sacó a su pueblo de Israel, de Egipto, cuando el pueblo de Israel estaba preso en Egipto y eran esclavos, hoy nosotros esclavos del pecado, ¿verdad? Cuando Dios nos sacó de ahí y nos hizo caminar por el desierto, después de que vieron la potencia de Dios abriendo el mar, ya lo vimos, y no solamente sopló para que las aguas se detuvieran, sino que congeló las aguas, paredes de aguas, toneladas de aguas del mar congeladas, mientras su pueblo pasaba por un camino seco. Y ya vimos también, gloria a Dios, lo que hizo Dios después de derribar a los enemigos, a todos los egipcios, amén. Pero después de haber visto el poder de Dios, después de haber visto 12
llamo 10, 12 maravillas poderosas y gloriosas de Dios en el pueblo. 10 plagas sobre los egipcios, el abrir el mar y haber derrotado a sus enemigos. Ya son 12, ¿ven? Siguieron viendo la mano de Dios, dándoles de comer maná del cielo, haciendo que de una roca brotara agua para que pudieran beber agua en el desierto. 14 pruebas. Y después dice la palabra que Dios le habló a Moisés y le dijo: Moisés, santifícame al pueblo, dile al pueblo que se santifique. 3 días no coman, no beban, 3 días el hombre no toque a la mujer no toque al hombre, vivan en santidad 3 días, porque mi potencia, mi gloria va a descender. Y si ustedes están en pecado, van a caer muertos. Amén. Y Dios habló desde la cumbre del monte. Dice la Biblia que todo se llenó de tinieblas, oscuridad, y había rayos, había centellas, truenos. Y el pueblo de Dios tuvo miedo. Amén. El pueblo de Dios reconoció la grandeza y dijo: ¡ay, qué Dios tan poderoso tenemos! ¡Aleluya, gloria a su nombre! Denle un aplauso, pues, emocionense. No se me dejan solito. Y entonces, ¿sabe lo que hizo el pueblo? Le dijo el pueblo a Moisés: Moisés, no hable Dios con nosotros, porque nos da miedo escuchar esa voz tan potente. Mejor que Dios hable contigo y luego tú nos cuentas. Amén. El libro de Apocalipsis, en el capítulo número 1, dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesús se apareció a Juan, estando allá en la isla de Patmos, estando allá en una isla desierta, estaba preso ahí, era prisionero ahí, por causa de anunciar el Evangelio de Cristo. Él estaba, dice, en el día del Señor, él estaba orando, cuando de repente escuchó una voz que le dijo, ¿cómo le dijo? Libro de Apocalipsis, capítulo número 1, gloria a Dios. ¿Quién vive? No. Aleluya. Dice capítulo 1, versículo 10 del libro de Apocalipsis. Dice: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Aleluya. El Señor Jesús dice con voz de trompeta. Yo no sé si algún día usted haya estado en un desfile o haya pasado por ahí. La trompeta, mire, cuando suena bien fuerte. ¡Ay! Hasta uno quiere taparse los oídos. Aunque el Señor Jesús hablara con amor, su voz es como de trompeta. En el capítulo 12 de Apocalipsis dice la palabra de Dios que la voz de Dios es como el tronido, como el bramido del mar, como las muchas aguas con toda su potencia. En el Salmo número 29, la palabra de Dios nos dice que la voz de Dios sobrepasa, es más fuerte que las muchas aguas. Amén. Amén. Si usted me dijera: Señor, yo quiero escuchar tu voz, tu voz, oiga, usted caería como muerto. Amén. Hay un hermanito, Dios bendiga, el hermano, ay, me olvidó su nombre, que él le clamó a Dios. Él dijo: Señor, yo quiero que me hables, tú no me mandes a hablar a nadie, tú háblame. Él estaba en una litera, en un hotel, en una convención de la iglesia Vida Victoriosa. Y él estaba ahí hincado en la litera y le dijo: Señor, yo quiero oír tu voz. Si tú me llamaste, yo quiero escuchar tu voz. Si tú me llamaste, si yo soy tu siervo, si yo te voy a servir, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Tu voz, yo quiero que tú me hables, nada más tú. Él estaba llorando con una voz potente, dice una voz tan potente, me dijo: hijo. Y en el momento dice: yo caí desmayado. Lo bueno que estaba en la litera, que tal si se cae por la orilla, ¿verdad? La voz de Dios es tan potente que a veces no podemos soportarla. Número 1. Y número 2, yo te pregunto: ¿tú quieres oír la voz de Dios? ¿Quieres escuchar la voz del Santo? Dime, ¿eres digno? Pregunto, ¿eres digno? ¿Vives en santidad? ¿Vives, decía mi esposa, con toda honestidad? ¿Qué otra palabra me dijo? Integridad. ¿Vives con integridad delante de Dios? Digo, si eres íntegro delante de Dios, si nunca mientes, si nunca tienes malos pensamientos, si eres totalmente digno, entonces sí, atrévete a decirle: Señor, yo quiero escuchar tu voz.
Y ahí me platica, sino que es como muerto, si es que eres íntegro. Amén. Oye, pero eso ya pasó. Dios el Padre habló al pueblo, Dios el Padre habló a sus profetas, Dios el Padre habló a sus hijos. Y llegó el tiempo en que el Padre le envió al Hijo, para que sea el Hijo el que nos hablara directamente. Cuando el Señor Jesús vino al mundo, el Señor Jesús hablaba, el Señor Jesús enseñaba, el Señor Jesús traía amor, traía misericordia, amén. El Señor Jesús hizo la obra y trajo su glorioso evangelio de salvación. Pero el Señor Jesús dijo al despedirse de sus discípulos, lo leímos ahorita en capítulo 1 del libro de Hechos de los Apóstoles, versículo número 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En el capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles dice la palabra, y estaban todos unánimes juntos. En el día de Pentecostés, los apóstoles, los discípulos estaban todos unánimes juntos, orando, yo creo que ayunando, clamando a Dios. Cuando vino la promesa, el cumplimiento de la promesa de Dios, dice, y de repente hubo un estruendo, ¡pum! Era el Espíritu Santo que venía, ¿no? Y se derramó sobre todos los que estaban ahí en casa, y aparecieron sobre sus cabezas como lenguas repartidas de fuego, y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Unción, unción, unción de lo alto llegó a sus vidas. Amén. La obra del precioso Espíritu de Dios. A hoy en día, el que nos enseña, el que nos redarguye, el que nos recuerda, el que nos guía, el que nos consuela, es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Es el preciosísimo y glorioso Espíritu de Dios. Usted no espere que el Hijo venga y le hable a su vida. Es el Espíritu Santo. Usted no espere escuchar la voz potente del Dios de los cielos. Que hoy es la obra del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. A partir de ahí, el Espíritu Santo ha hablado a nuestras vidas. Amén. Como ejemplo, nuestro tema se llama ¿de quién es la voz que escucho? ¿De quién es la voz que escucho? ¿Es la voz de Dios? ¿Es la voz del Hijo? ¿O es la voz del Espíritu Santo? ¿De quién es la voz que escucho? Aleluya. Miren, la palabra del Señor nos enseña que ahora el Espíritu Santo es el que dirige. Desde el momento que el Espíritu Santo llegó a la tierra y desde el momento que el Espíritu Santo comenzó a hacer su obra, el Espíritu Santo comenzó a enseñar, a redarguir y a guiar. Amén. Si usted abre en su Biblia, gloria a Dios, aleluya, Cristo vive. Usted se va a dar cuenta que el Espíritu Santo es el que nos dirige. Estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, aleluya. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 6 al 10. ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. ¿Y a su pueblo? Gloria a Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 6 al 10. Dice la bendita palabra. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Quién le dijo a Pablo, no quiero que prediques en Asia? El Espíritu Santo, amén. Verso 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu se los prohibió, no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo en una visión de noche un varón macedonio que estaba de pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, donde por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Miren, el Espíritu Santo comienza a hacer la obra, comienza a decir, aquí no vayas, ve por este lado. Miren, yo no sé si usted algún día haya sido sensible y haya sido sabio para escuchar la voz del Espíritu Santo. A veces usted toma su camino para ir al mercado, toma su camino para ir a su trabajo, pero de repente un día viene un pensamiento a su vida y dice, hoy no te vayas por aquí, ven por acá. Y usted entra en acción, su mente rápido reacciona y dice, pero por allá voy a dar más vueltas.
siempre camino por aquí. No luches con el Espíritu. La voz del Espíritu Santo se parece a tu pensamiento. Amén. Lo que tú normalmente no piensas. Oye, lo que tú normalmente no piensas, lo que a ti puede hacerte absurdo, lo que para ti puede ser difícil o hasta vergonzoso, es que no eres tú, es el Espíritu de Dios que te está hablando. Es el Espíritu Santo que te quiere evitar un problema o que quiere usar tu vida para que vayas por otro lado. Tal vez por ahí entonces a alguien a punto de suicidarse porque Dios quiere usar tu vida. Una ocasión una mujer iba manejando su coche, estaba en su casa, estaba cociendo su comida y se acordó: hoy es el último día del pago de la luz, tengo que ir a hacer el pago si no me la cortan. Sale la mujer de su casa rápido, sin apagar la luz, la estufa. Sale, se monta en su carro, va manejando en su coche, va al banco para hacer el pago. Y de repente, oye una voz que le dice: mira, ¿ves esa mujer? Ven, predícame. Señor, pero no tengo tiempo, ya van a cerrar el banco, si no pago la luz, me van a cortar la luz. Y el Espíritu Santo le volvió a decir: ven, predícame. Pero Señor, es que dejé la comida en la nube, otro día. Ven, predícame. La mujer dijo: Espíritu Santo, ¿eres tú? ¿O es mi imaginación? ¿Eres tú? Además, mira, no hay ningún lugar donde me estacione aquí. ¿Dónde voy a estacionar mi coche? Y de repente, oye, porque tenemos un Dios de propósitos, amén. De repente un coche se encendió y salió y había un lugar donde estacionarse. La mujer rápido se estacionó ahí, bajó del coche, fue hacia la mujer que iba caminando y le dijo: oye, quiero platicar contigo, quiero decirte algo, te vas a maravillar, escúchame por favor. Y la mujer se le quedó viendo: ¿qué? Quiero decirte que Cristo te ama. Quiero decirte que Cristo te ama y dio su vida por ti en la cruz del Calvario. ¿Sabes por qué el Señor Jesús permitió que le enterraran clavos? ¿Por qué permitió que le pusieran una corona de espinas? ¿Por qué permitió que le flagelaran su carne? Lo hizo por ti. Y cada gota de su sangre fue para lavar tus pecados. Cristo te ama. Y la mujer comenzó a llorar. Y la mujer, después de escuchar este evangelio glorioso de salvación, le confesó: ¿sabe? Si usted no me hubiera hablado, hubiera yo consumado mi peor error. Hoy iba yo a suicidarme. Yo creí que no le importaba a nadie. ¿Quién lo sabe? Solamente el Espíritu Santo. En el tiempo del Espíritu Santo, el que nos habla es el Espíritu de Dios. Amén. Si un día escuchas una voz que se parece a la tuya, pero que no es tu pensamiento, tú sabes que normalmente tú no piensas eso, no lo dudes, es el Espíritu Santo. Un varón un día testificó: Dios me habló. Gloria a Dios, Dios me habló. Sí, y me llevó a esta cita en la Biblia. Me dijo: lee este libro. Dice, cuando yo lo empecé a leer, yo me di cuenta que era lo que necesitaba. Fue una madrugada. Me levanté, me puse a orar y leí mi Biblia. Y después viene el tiempo del servicio. Era día domingo y tuvimos nuestro culto. Y el varón dijo: ahora entiendo por qué el Espíritu Santo me dio esta palabra. Esta palabra era para alguien que estaba testificando que estaba pasando por necesidades. Y la palabra que Dios le había dado a ese varón era la palabra de consuelo, la palabra para confortar, la palabra para animar a esa alma que estaba en tribulación. Amén. Amén, aleluya. Lo vimos. Gloria a Dios. Pero ahora viene un espíritu de error, viene un espíritu de engaño, y el mismo hombre que dijo: Dios me habló y me dio esta cita, ahora dice: Dios no habla. Dios no habla. Dios no habla. Oh, bueno, no acabas de testificar hace unos meses que Dios te había hablado. ¿De dónde sacas tú la idea de que Dios no habla? No, el Espíritu
Espíritu Santo te llevó a aquella colonia y oraste por una persona que estaba muriendo y Dios lo levantó? ¿Quién te llevó? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién usó tu vida? El Espíritu de Dios. ¿Y por qué ahora dices Dios no habla? Recuerda que blasfemias que digas contra el Padre o contra el Hijo te pueden ser perdonadas. Pero si blasfemas contra el Espíritu Santo, no vas a tener perdón ni en esta vida ni en la futura. Amén. Ten cuidado, no blasfemes del Espíritu Santo, gloria a Dios. ¿Quién vive? Miren, la voz de Dios Padre es una voz con firmeza. La voz de Dios Padre es una voz de autoridad. Es una voz potente. Ya lo leímos, amén. Y la voz del Señor Jesús. Oiga, la voz del Señor Jesús, la voz de nuestro Cristo, es una voz también con autoridad. Amén. Vea usted Marcos capítulo 1, versículo 22. Aleluya. Libro de Marcos capítulo 1, en el versículo 22. Aleluya. Miren, el Señor Jesús comenzaba su ministerio. El Señor Jesús, después de haber orado y ayunado 40 días y 40 noches, después del Señor Jesús ser lleno, embestido por el precioso Espíritu de Dios, ahora el Señor Jesús se levanta con este poder y con esta autoridad. Amén. ¿Ya lo tiene? Libro de Marcos, capítulo 1, versículo 22. Dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Sabe? Yo conozco personas que cuando hablan la palabra de Dios, su voz cambia. ¿Me escuchó? Amén. Conozco personas que cuando hablan de Dios, hablan tan suavecito que no ni les escucho. Y yo digo, ¿dónde está la autoridad? No, pregunto nada más. Pero también yo he visto, y ese es el caso de mi pastora, mi hermana Isabel Montes, cuando ella está predicando, mire, su voz es hermosa, es clarita. Pero cuando el Espíritu Santo la toma, su voz cambia. Amén. Su voz sale con potencia, su voz sale con autoridad, reprende a los demonios y los demonios salen corriendo. Amén. Cuando el Espíritu de Dios te toma y te llena de autoridad, te llena de potencia. Igual que el Señor Jesús, Él predicaba con potencia, con autoridad. Amén. Pero ¿cómo va a ser la voz del Señor Jesús? En Mateo capítulo 9, versículo 36. Aleluya. Mateo capítulo 9. Cristo vive. Versículo número 36. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. ¿Sabe? El Señor Jesús tiene sentimientos. Y tenía compasión, sigue teniendo compasión. Amén. Yo te pregunto, ¿tú has cometido pecados? ¿Has cometido errores? Yo sí. Y me arrepiento. Y le voy a decir algo, la misericordia y la compasión de mi Señor Jesús sigue sobre mí. Porque la palabra de Dios dice, mira, cuando alguien cometa pecados, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Por compasión el Señor Jesús sigue intercediendo por nosotros. Y yo me pregunto, ¿cómo habrá el Señor Jesús hablando a toda esa multitud de gentes? En un solo día, dice, se convirtieron como 5,000 hombres, más las mujeres que los niños. Más de 13, más de 15,000 personas, en un solo día. El Señor Jesús predicando. Y tuvo compasión de ellos. ¿Cómo les hablaría con compasión? Con autoridad, pero con compasión. No con regaños, no con reproches. El Señor Jesús no reprocha. El Señor Jesús tiene compasión. El Señor Jesús habla con amor. Amén. Amén. Capítulo 6 del libro de los jueces. Jueces capítulo 6. Cristo vive. Antiguo Testamento, gloria a Dios. Aleluya. Capítulo 6. Vamos a ver primero el verso número 11 y el verso 12. La palabra de Dios nos
habla aquí de un varón llamado Gedeón. Gedeón era el hijo más pequeño de una familia y Gedeón decía: yo no sé nada, yo no soy nadie, yo no tengo poder ni autoridad. Él decía: yo soy el último de mis hermanos, el más pobre, el más pequeño. Amén. Jueces capítulo 6, versículos 11 y 12, dice la palabra de Dios. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual es de Joás Abisierita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Amén. Yo me pregunto, ¿cómo habrá sido la voz del ángel de Jehová, o sea, del Señor Jesús? ¿Acaso le habrá dicho: oye, Jehová está contigo? Con regaño no, ¿verdad? Le está dando ánimo. Le está diciendo: Gedeón, Jehová está contigo, varón valiente y esforzado. Jehová está contigo. La voz de Dios también nos da ánimo. La voz del Señor Jesús también nos da ánimo. ¿Ven? En el versículo número 14 dice la palabra de Dios: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? El ángel de Jehová, o Señor Jesús, como quiera usted, le dice a Gedeón. Gedeón decía: si Jehová estuviera con nosotros, ¿por qué tenemos que huir de los madianitas? ¿Por qué tenemos que escondernos? ¿Dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos cuentan que Dios hizo con su pueblo? ¿Dónde está ese pueblo de amor que peleaba por nosotros en el desierto? Pero dice la voz de Jehová, el ángel de Jehová, o el Señor Jesús, le dijo: ve con esa tu fuerza. Tú los vas a destruir como si fueras un solo hombre. No te estoy mandando yo. Mire, hay palabra de exhortación, palabra de ánimo. No es una palabra de regaño. Cuando Dios nos habla, no es para avergonzarnos. Cuando el Espíritu de Dios nos habla, no es para avergonzarnos. Es verdad que nos redarguye, es verdad que nos exhorta, pero no para avergonzarnos. Amén. Aleluya. ¿Qué día fue? El martes pasado, gloria a Dios, tuvimos la necesidad de acudir a la ciudad de Ayala a una entrevista. Íbamos la hermanita Mirna, la hermanita Mari y su servidor. En el camino nosotros tres íbamos platicando. Y mire usted, la palabra de Dios nos dice: ustedes cuando platiquen, ustedes cuando se reúnan, hablen palabra de Dios, hablen salmos, amén, hablen salmos, alaben a Dios, amén. Ahí está la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del mundo, porque el mundo habla puras groserías y disparates, ¿verdad? Pues nosotros tres íbamos hablando palabra de Dios. Y de repente: oye, hermanita, ¿y usted cómo escucha la palabra de Dios? La hermanita Mari dijo: yo cuando escucho la voz del Espíritu Santo, yo siento que es un pensamiento, es una voz que viene, no aquí a mi oído, sino aquí a mi corazón. Amén. Yo así siento la voz del Espíritu Santo. Pero decía: es una voz dulce, es una voz tierna, pero es una voz con autoridad. Amén. Yo, a mí en lo personal, yo cuando la primera vez escuché la voz de Dios, yo creí que la estaba escuchando aquí. Pero cuando yo reaccioné, no era aquí, la voz venía directamente a mi corazón. Amén. Le preguntamos también a la otra hermanita: hermanita, ¿y usted cuando escucha la voz de Dios, cómo la escucha? ¿Cómo escucha usted la voz del Espíritu Santo? Y ella nos dijo: mire, cuando yo estoy orando, cuando yo entro en la presencia de Dios, dice, el Espíritu Santo viene y platica conmigo. Platica así como si estamos platicando nosotros. Así el Espíritu Santo platica conmigo. Y lo hemos visto aquí, que de repente estamos orando y viene un derramamiento del Espíritu Santo y de repente la hermanita comienza a orar por alguien. ¿Quién le dijo que la hermanita tenía un problema? ¿Quién le dijo que la hermanita tenía una necesidad? Nadie la sabe. Estamos comenzando nuestro
nuestro servicio, estamos en nuestro devocional, pero el Espíritu Santo habla la vida de sus siervos, de sus vasos, de los instrumentos que Él usa, y el Espíritu Santo nos mueve. Seguido dice la hermanita, y el Espíritu movió mis pies y me llamó a orar. Amén. Y el Espíritu Santo pone palabras en nuestra boca. Y el Espíritu Santo pone en nuestros corazones lo que debemos de orar, aunque nosotros ni siquiera sabíamos cuál era la necesidad. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, dice la palabra de Dios, que dice la palabra de Dios. ¿Qué pues diré cuando ore? ¿Cómo debo orar si a veces no sé ni las necesidades que hay? Pero el Espíritu Santo nos ayuda intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. El que pone las palabras en nuestros labios es el Espíritu Santo. Amén. El que pone las palabras en nuestros labios, oiga, es el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué pues hemos de pedir como conviene? No lo sé, pero el Espíritu nos ayuda intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. A veces ni siquiera entendemos lo que estamos hablando, porque es un lenguaje celestial. Mire, a veces estamos hablando palabras que no podemos entender, pero nuestro entendimiento sí las capta. A veces no las captamos, porque son directamente para Dios. Pero, ¿quién te hace hablar en otras lenguas? ¿Quién usa tus labios? ¿Quién usa tu lengua? El Espíritu Santo. No blasfemes. Nunca se te ocurra blasfemar y decir, el Espíritu Santo solamente es la fuerza activa de Dios. Nunca se te ocurra decir eso. El Espíritu Santo es una persona. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo tiene ojos porque nos ve. Que el Espíritu Santo tiene palabra, tiene boca porque nos habla. Que el Espíritu Santo tiene oídos porque nos escucha. El Espíritu Santo tiene pies porque también camina con nosotros. El Espíritu Santo tiene brazos porque también nos abraza y nos consuela. El Espíritu Santo es nuestro amigo, es nuestro ayudador, es nuestro consolador. Él es el que vino a enseñarnos y a recordarnos todo lo que nuestro Señor Jesús nos dejó. Amén. Cuando tú lees la palabra de Dios, aunque tú no la entiendas aquí, se va quedando grabada, se va quedando guardada en un subconsciente. Y cuando tú necesitas hablar esa palabra, viene el Espíritu Santo, mete la mano ahí y la saca. Esta es la palabra que tienes que decir. A veces tú estás predicándole a alguien y de repente salen de tu boca palabras que tú no pensabas. Ay, yo no sabía eso, pero es el Espíritu Santo que está hablando a través de tus labios. Amén. No te maravilles, solamente dile, Espíritu Santo, gracias. La pregunta es, ¿de quién es la voz que escucho? Es el Espíritu Santo. ¿Sabe que muchas veces, cuando nosotros tenemos esa intimidad, cuando nosotros de verdad anhelamos esa intimidad, podemos decir, Espíritu Santo, acompáñame? Voy a ir caminando, voy a ir a mi trabajo, voy a ir a la escuela, o simplemente, Espíritu Santo, quiero dedicarte 10, 15 minutos. Acompáñame, platica conmigo. Amén. Usted va a escuchar la voz del Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿De quién es la voz que escuchamos? Es la voz del Espíritu Santo. Si tú platicas con Él, Él te contesta. Amén. Nuestro Dios es real. Nuestro Dios no es una fantasía. Nuestro Dios no es una ilusión. Nuestro Dios es más real que nosotros mismos. Yo estoy aquí hoy parado, pero mañana puedo no estar. Pero el Espíritu Santo es tan real que Él puede estar todos los días y todo el tiempo y en todo lugar. Hoy le invito. Hoy quiero pedirle que usted también invite al Espíritu Santo y le diga, Señor, quiero que camines conmigo. Quiero escuchar tu voz. Póngase de pie en esta hora. Diga al Espíritu Santo, a veces de verdad no sé qué orar. Espíritu Santo, a veces de verdad siento soledad. Espíritu Santo, de verdad a veces necesito que alguien me
ayudador. Yo te necesito, Espíritu Santo. Dígale, yo te necesito. Señor, a veces no sé cómo orar por esa enfermedad o por esa necesidad. Es más, a veces ni las conozco. Pero yo te pido, Espíritu Santo, que tú pongas las palabras en mis labios para interceder delante de mi Padre en el nombre de mi Señor Jesús. Por la sanidad o por la liberación, por la bendición, por el milagro. Espíritu Santo, yo te necesito. Dígale, Espíritu Santo, quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar tu voz. Quiero hacerme uno contigo. Tú y yo uno mismo. Espíritu Santo, ayúdame también. Trae consuelo, trae paz, trae fortaleza. Dígale, Espíritu Santo, cuando yo siento el desánimo, cuando el diablo me quiere engañar, trayendo a mi vida desesperación, angustia, ansiedad, depresión, dígale, Espíritu Santo, yo te necesito. Yo te necesito para que mi vasija sea llena de ti y todas esas maldiciones se larguen en el nombre de Jesús. Dígale, Espíritu Santo, quiero conocer. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de mí, mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, ungeme. Como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úsame. Como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Mira, el Espíritu Santo, a veces el enemigo trae voces para confundirme. A veces el enemigo viene a traer celos, viene a traer contiendas. Diga al Espíritu Santo, yo te necesito a ti. Necesito que tú llenes mi vida para que no haya